Titulé a esta reflexión, La vida no es en vano. La vida no es en vano. Y me basé en esa historia de Joseph que hemos venido leyendo y que leíamos hoy capítulos 44, 45, 46 y 47 de Génesis, que hablan sobre cuando José ya se muestra a los hermanos quién es y manda a llamar a su padre. Y titulé La vida no es en vano porque nosotros tenemos que mirar la trayectoria de José. Y hoy cada uno de nosotros se va a colocar como si fuera José en este sentido de la vida. Nos vamos a colocar cada uno como José. Y resulta que José al principio de su vida recibió unos sueños que no sabemos si por alegría de su corazón o de pronto por ser mal criado, por ser un hijo tan amado de la esposa que más amaba a Jacob, él los contaba a su familia y le molestó mucho a sus hermanos y aún a su padre lo que él decía. Entonces uno ve, José fue creciendo y lo primero que se dice es que él empieza a soñar y empieza a contarle a sus padres, a su padre y a sus hermanos, los sueños que él tenía, y esos sueños fueron molestos a toda la familia. Así empieza José. Y nosotros quizás en la vida hemos recibido cosas del Señor, hemos recibido bendiciones y empezamos a contarlas a todo el mundo, creyendo y pensando que todos se alegran cuando les hablamos de Dios, cuando les decimos que Dios como que nos habla, que parece que tenemos experiencia con el Señor y resultamos molestos a la gente, muy molestos. Resultamos canzones, crecidos, locos, emocionales. Está muy emotivo, muy almático, lleno de emociones, como le pasó a José. Entonces, luego empieza a tener una vida totalmente contraria a lo que él pensó que iba a vivir por los sueños que el Señor le había dado. El Señor le da unos sueños, pero a los pocos meses o a los pocos tiempos, la vida parece que hubiera pasado un vendaval y lo hubiera puesto en otro lugar y qué de sus sueños. Y nos puede pasar lo mismo a nosotros. Si a ti Dios te ha hablado, te ha revelado algo, te ha hablado de lo que puede ser tu vida en un futuro, y hoy en día estás totalmente al revés o de espaldas, tú puedes decir, ¿qué pasó con lo que Dios anunció a mi vida? Pero cuando yo me convertí al Señor, Él me dio una palabra, Él me dio un sueño, Él me reveló, Él me confirmó con su palabra, Él hizo en mi corazón, y ahora como que eso no se va a cumplir. Me voy a morir y no va a pasar nada, porque como que esto no fue. José, después de soñar, de decirle a su padre y a sus hermanos con tanta felicidad, de recibir una túnica de colores o una túnica especial y diferente que no tenían sus otros hermanos, pasa a estar en un pozo donde lo dejan sus hermanos, golpeado, afectado, y uno dice, ¿qué pasó con los sueños que el Señor dice que le dio a José? Y hoy en la vida muchos de nosotros o algunos podemos tener eso. El Señor le ha dado a usted una palabra algún día de cómo le iba a servir, le ha mostrado algo en sueños. Mi esposo ha sido un soñador, no porque le gusta dormir mucho, sino porque el Señor le ha dado sueños. Y los ha ido cumpliendo uno tras otro. Y a mí me sorprende eso, como José sabe cosas de su vida que ya han pasado y que van a seguir pasando. Y él me dice, no, yo sé que no vamos a parar acá, no, va a ser algo más grande, yo sé, algún día vamos a viajar a Italia, y no conocíamos nada de Fernando. Y él me dice, yo sé, porque yo me vi en un sueño, en ese sueño, el Señor es un sueño loco. El Señor le mostró lo que había pasado antes, lo que le estaba pasando y lo que le iba a pasar muchos años después. Tanto así que él dice, el sueño no ha terminado. Cuando uno habla con él, él le dice a uno, no, el sueño no ha terminado, porque todavía no hemos ido a Italia, porque no estábamos en esa casa grande que yo veía, de puertas blancas, y empieza a hablar todo lo que todavía le falta por vivir. Y uno dice, tiene que ser algo del Señor, que Él le ha ido cumpliendo cada cosa.
Pero en el momento en que uno está en tiempo de estrechez, uno dice, ¿y dónde está el sueño que Dios dijo? ¿Pero a qué horas? Con estos gobiernos que han subido a nuestros países, estos sueños se acabaron, ya esto no se va a poder, nos van a perseguir, nos van a acabar, nos van a aniquilar. Si el Señor lo dijo, lo hará. ¿Cómo? No sé, pero con José se nos muestra eso. El Señor le muestra unos sueños maravillosos que hasta el día de hoy no se han terminado de cumplir. Si mi esposo dice que todavía faltan por cumplirse los sueños de él, imagínense qué puede decir Joseph de Egipto. Porque todavía su padre, su madre y sus hermanos no se han hincado ante los pies del Salvador. Ese sueño todavía está por verse. Cantamos de él. He aquí, Yeshua viene ya brillando como el sol. En el cielo lo verás. Ese sueño de José de Egipto no se ha terminado. Y todavía falta por cumplirse. Así que uno dice, él empieza a tomar una vida contraria a lo que él esperaba ver y vivir. Entonces, hoy con este mensaje que titulé La vida no es en vano, te pregunto, ¿qué palabra, qué sueño, qué esperas o qué sabes que tienes que vivir y no se ha dado? Y quizás hoy estás en lo contrario del sueño. Si te viste en abundancia, en bendición, dando a otros, bendiciendo a otros, hoy vives solo. Y uno dice, pero yo en el sueño me veía predicando a multitudes y vive solo. ¿Sí? No tengo ni con quién saludarme en la mañana. Entonces dice uno, ¿y qué pasó con ese sueño y esa visión? José pudo pensar lo mismo después de esos sueños y terminar en una cisterna, solo, y escuchando que sus hermanos lo echaron ahí y no lo iban a sacar. Porque dice la Biblia que el muchacho les gritaba y ellos taparon la cisterna. Se hicieron los locos, los sordos. ¿Qué pudo pensar José en ese momento? Que sus hermanos que se soñó mal, o que sus hermanos se hincaban era para verlo en la lápida, en la tumba, y por eso estaban ahí inclinados mirando el hueco. ¿Qué pudo pensar José? ¿Y qué vamos a pensar nosotros? Luego, él es sacado por la fuerza de ese pozo a ser vendido. Y lo venden a un pueblo que no tiene nada que ver con su cultura, nada que ver con su pueblo, que eran unos comerciantes de paso. Y lo vendieron sus hermanos. Lo vendieron al soñador, al que soñó de una manera tan exitosa. Lo dejan en un pozo y lo venden a unos que iban pasando, una caravana que iba pasando. Lo vendieron. Y ellos a su vez lo volvieron a vender como esclavo en Egipto. ¿Quién iba a pensar que al hombre que el Señor le reveló en sueños cosas tan magníficas, ahora va a terminar de esclavo en Egipto? ¿En dónde estás tú en este momento de tu vida? ¿Estás cumpliendo lo que el Eterno dijo? ¿Se ha cumplido lo que el Señor dijo que iba a hacer contigo? Muy posiblemente no. Y estás quizás en todo lo contrario de lo que el Señor habló a tu vida. Eso fue lo que le pasó a Joseph. Y después de llegar como esclavo, miren qué manera tan fuerte de bajar a un soñador. Sueña, se alegra. Iba y le contaba al papá lo que hacían los hermanos. Iba y volvía. Él iba y se daba la vuelta y llegaba a contarle al papá lo que estaban haciendo los hermanos. Esa era la vida de José, mientras él creía y de pronto pensaba que así iba a llegar a cumplir la palabra del Eterno. Lo que no se sabía de esta historia era que una vez que fuera a vigilar a sus hermanos habían dicho, nos cansamos de este muchachito. Lo cogen, lo echan en un pozo, en una cisterna, lo venden a un pueblo que iba pasando, una caravana, y ellos asimismo lo vuelven a vender como esclavo para Egipto. ¿Qué sabía de esclavitud José? Nada. José no sabía qué era ser esclavo. Su padre no tenía esclavos, tenía servidores. Pero es que él ni siervo era, llegó a ser esclavo. ¿Qué forma de tratar al siervo del Señor?
al que le dieron los sueños. Esclavo. A los esclavos no se les paga. El techo, si les dan techo, y la alabanza que les dan es su suficiente pago. Ni siquiera tenía un pago digno. Ni siquiera era un obrero. ¿En qué situación estás hoy? ¿Desempleado? ¿Dando tu trabajo sin que te paguen? ¿Ya te avisaron en la empresa que no hay liquidación y que no hay plata para pagarte? ¿Y sientes que trabajaste sin sueldo? ¿Que te quedaste sin nada? ¿En qué situación te encuentras tú? El hijo más consentido y más amado de Jacob llegó a estar de esclavo en Egipto. De esclavo. Ni siquiera era servidor ni sirviente. Era un esclavo. Era un esclavo. José no sabía ser esclavo, pero le tocó. No había de otra. Le tocó aprender a ser esclavo. Qué difícil y qué denigrante para uno tener que aprender a ser esclavo. La figura más cercana es cuando uno está y se va uno a otro país, lejos de su casa, de su hogar, de su gente. Y tiene uno que aceptar lo que llegue. Se conoció un caso de una mujer convencida en las redes sociales por un hombre de Dios, un hijo de Dios, que le ofreció vida en otro país. Y esa mujer creyó en todo lo que hablaban en las redes sociales y lo que se vivía y lo que él decía vivir. Y cuando llegó a ese país, se encontró con un maltratador que la encerraba, que le pegaba, que la humillaba y no le daba nada. Y ella, después de vivir ciertos tiempos y semanas en esa condición, empezó a analizar el comportamiento y las rutas de este hombre, como José con sus hermanos cuando iba y le contaba al papá todo. Esta mujer vigiló todo lo que el hombre hacía. Y el día específico de la semana que sabía que él salía de tal manera y se demoraba, aprovechó y se fue de una ciudad a otra. Es como decir estar en Barcelona y se fue a Madrid. Sin ropa, con lo que tenía puesto, escapando de su verdugo. Y llegó y lo máximo que pudo hacer es vivir en un sitio como si fuera aquí en Colombia, en Bogotá, la calle del Bronx. O sea, la calle más mala de la ciudad, donde hay gente que duerme en la calle, que trafica, que hace de todo. Y está esperando ayuda del Altísimo hasta el día de hoy. Aprender a ser esclavo debe ser muy difícil. Llegar a una condición bien baja, donde uno no puede hacer nada porque no lo dejan. No es posible, está indocumentado, no se puede. Pero José aprendió a ser esclavo también. El que recibió los sueños de Dios, el que recibió la revelación de lo que iba a pasar con sus hermanos y sus padres, y él veía cómo se hincaban ante él, aprende a ser esclavo. ¿Qué estás aprendiendo tú en el camino de tu vida? ¿Estás aprendiendo a ser esclavo? Difícil. Hay uno que te asió como su Señor y debes servirle a Él totalmente. Luego de estar siendo esclavo, lo compra alguien, un señor llamado Potifar. Y llega a la casa de este hombre de gobierno, muy importante, y el hombre ve que aunque es esclavo y no debe vivir feliz ni satisfecho, porque él era hijo de un rey, de un buen príncipe en el desierto como era Jacob, lleno de provisiones. Recordemos que Jacob tenía mucho ganado, mucho pueblo. Tenía 12 príncipes.
después de estar viviendo así, llega a ser esclavo y llega a donde un hombre con mucho poder también, Potifar, el querido Potifar, porque creo que si a uno le cae Potifar sin que se haya dicho nada de él mucho, se habla de la mujer de él, pero no se habla de él. Pero los pocos versículos pequeñísimos que hay de Potifar, creo que a todos nos cae bien Potifar. Todos queremos a Potifar. Como que un hombre buenón, que vio que el muchacho trabajaba bien y lo fue llamando casi como el segundo de su casa. Pasó de ser esclavo como a un obrero, a un amo de llaves. Lo subió, lo subió. Entonces ya allí Joseph no era esclavo. Tenía una buena comida, una buena vivienda, tenía buenos vestidos. Empezó a subir otra vez de nivel, pero no era conforme a los sueños que él esperaba vivir por los sueños que el Señor le había dado. Quizás muchos de nosotros, por las palabras que se han dicho de nosotros, por lo que Dios ha hablado a nosotros, por los sueños, por lo que Él nos ha mostrado que podemos llegar a ser, no estamos conformes ni contentos con la forma como estamos viviendo, con lo que estamos teniendo. Estamos insatisfechos, decepcionados, deprimidos, molestos, enojados, entristecidos, apocados. Pero miremos a José. Llega al fin a la casa de Potifar, está bien, está trabajando bien y su jefe está contento. Para que lo coloquen como el segundo en mando de esa casa, tuvieron que pasar varios meses, porque escoba nueva barre bien. El esclavo que llegó trabaja bien, pero después de varios meses siguió trabajando en la misma excelencia y pasa de ser esclavo a ser un siervo de Potifar. Y aquí empiezo a recibir enseñanzas especiales de José. La vida no es en vano. El tiempo de sufrimiento y de humillación que quizás estés viviendo te va a servir para que tú no cedas a lo que el Señor te dijo que eres. Tú no te puedes portar por la forma en que estás viviendo en este momento. Tú debes vivir por lo que Dios ha dicho que eres tú. Ese es un error que tenemos los seres humanos. Nosotros empezamos a vivir por lo que viven los demás alrededor. Entonces, si antes comías con cubiertos, pero llegas a una casa donde no los usan, terminas tú no usándolos, que aquí no los usan. Si vestías bien y en todo lado empiezan a vestir de cualquier manera, tú empiezas a vestir de cualquier manera, porque todos se visten así aquí. Y empiezas a olvidar tus normas, tu cultura, dejas tu arreglo personal, dejas tus modales, dejas lo que eres cuando Dios te dice que eres de su estirpe y de su pueblo. Joseph nos da una enseñanza grandiosa. Él era hijo de un príncipe del pueblo de Israel, adinerado. Joseph no perdió sus modales, ni como esclavo, ni como siervo en la casa de Potifar. Donde quiera que estés, viviendo lo que estés viviendo, ten la bondad de no bajar tu nivel de hijo de Dios. Si eres el único que se arregla bien físicamente, síguelo haciendo. No te descachalandres. Descachalandres, dícese del que escucha este mensaje y está en otro país, es no se descuide. Porque después nos envían mensajes en la emisora a los hermanos del Salvador. Hermana, ¿qué es descachalandre? Entonces, descachalandre, dícese aquí en Bogotá, Colombia, cuando uno se descuida y sale de cualquier manera sin arreglarse. No te descachalandres. Tú eres del pueblo del Señor. Joseph fue subiendo de nivel por todo. Por su actitud, por sus costumbres y por su trabajo. Como tú estás, así te tratan. No te permitas
verte como un sirviente o como un esclavo. Si Dios te ha dado palabra, eres un hijo del rey y mereces vivir con excelencia. Debes vivir en lo mejor de tu presentación. No hablo de ropa de marca, no hablo de zapatos de marca, hablo de aseo, hablo de buen gusto, hablo de combinación, hablo de excelencia en tu vivir, excelencia en tu actuar y excelencia en tu obrar. Joseph no bajó su nivel, aunque lo mandaron a un pozo. Traicione quien te haya traicionado, te haya vendido quien te haya vendido, te haya abandonado quien te haya abandonado. Dios nunca te ha dejado. Yeshua antes de partir dijo, no los dejaré solos. Yo estaré todos los días del mundo con ustedes. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Hasta el fin. Así que tú no te puedes dar el lujo de bajar tu nivel de excelencia. El error de nosotros en este tiempo es que nos hemos dejado manejar por las emociones y hemos dejado de ser lo que el Señor dijo que éramos. Joseph nunca olvidó su túnica. Joseph nunca olvidó a su padre. Siempre preguntó a sus hermanos, ¿y ustedes tienen padre? ¿Y vuestro anciano padre qué? Joseph nunca olvidó su padre. Él no olvidó que venía de un principado. Quizás nosotros hemos dejado pasar ese detalle. Tú y yo somos príncipes y princesas. Así te estén tratando como una ratita. Así te estén tratando como un mendigo y un pordiosero. Dios, que sobre él no hay nadie, ha dicho que tú eres su hijo. Y si él es rey, tú eres príncipe y eres princesa. No puedes dejarte bajar de nivel nunca. ¿Cómo sería la forma de presentarse este querido Joseph, que le puso el ojo la hija de su señor? La señora del estrato 6, la más alta, miró a Joseph y dijo, este muchachón me gusta. Este me va a atender a mí mientras se va mi esposo. Y después de tantas cosas que pasa Joseph, le tenía que pasar esa. La esposa de Potifar lo persigue y Joseph, ¿dónde termina? En una cárcel. O sea, al que el Señor le dio el sueño. Imagínense a Joseph viviendo entre las comunidades de nosotros hoy en día. Pero hermano, usted debe estar en pecado. Revísese, examínese. A mí me parece, no sé, lo he visto cabizbajo, usted está como mal. Usted debe estar en pecado, hermano, porque no sale de una y ya llega otra. En pozo, lo venden, lo revenden. Se va a la casa de ese hombre, ya estaba mejorando y ahora termina en la cárcel. Revísese, hermano. Miren toda la carrera de Joseph. Toda la carrera. ¿Y de dónde venía? De soñar sueños de Dios. ¿De dónde vienes tú y por qué estás en esta comunidad? No debe ser porque te caemos bien, no debe ser porque chévere, porque gastan heladito, no, porque compartimos buen almuerzo, no. Debió haber una palabra de Dios en tu vida que hace que tú busques al Eterno aquí. Debe haber un sueño y una visión que tú no has contado quizás completo. Te has callado toda o la has dicho ya toda y estamos esperando que se cumpla. Pero si estás en este lugar es porque Dios ha hablado algo a tu corazón y a tu espíritu. Y aunque estás en la mala, estás esperando que se cumpla. Y ninguno de nosotros lo vamos a dudar. Porque todos estamos en similares condiciones. Joseph llega a la cárcel y pasan años de tinieblas. Pero como siempre, no bajó su nivel de ser hijo de príncipe en medio de la cárcel. Porque fue tan buen preso
que lo colocaron como el jefe de los demás. O sea, esto es tremendo. En este tiempo vemos la injusticia de que a veces gobierna el que mata y amenaza, el mercachifle de la cárcel, el que extorsiona, mata desde allá adentro. Joseph fue colocado como el jefe de los mismos otros presos por su buen comportamiento. ¿Cómo serían los modales de Joseph para que siempre lo vieran como jefe para otros? Hay momentos donde a uno le dicen, ven, y tal persona para liderar, y uno dice, gritaría a todos. Uy, no. ¿Quién se aguanta y soporta la mandadera? No, no da ejemplo. Le pediría a todos que lleguen a las 7 de la mañana y llega a las 10. Uy, no. Este sería un verdugo. Se va a vengar de lo que le hicieron en los otros hermanos. Pero Joseph siempre lideraba con justicia y con equidad. Quizás no habíamos pensado esto, pero a donde Joseph llegaba, él llegaba a liderar. Y no era solo por él. No era porque tenía características de liderazgo. Y no era solo por la gracia de Dios. Él nunca bajó su condición de servidor del Rey Eterno. Los hermanos le quitaron la túnica de colores para llevársela al Padre, pero en su corazón él siempre quedó vestido como su padre lo envió. Por eso Joseph necesitaba ver a su papá, porque en su corazón nunca se quitó la túnica que el Padre le dio. Hoy sabe Dios a quién se le está olvidando la palabra y la visión que el Señor le dio y ha venido hoy a escuchar esto. Por favor, no se quite la túnica que el Señor le habló. A usted le han podido quitar y robar cosas en iglesias, en empresas, en ministerios, en todo lugar. Pero no le pueden quitar la palabra que el Señor le dio en el corazón. No lo puede hacer nadie, solo usted. Y Joseph nunca se quitó la túnica en su corazón y en su mente. Por eso llegó a liderar en la cárcel. Y días sorpresivos, llega un panadero y un copero del faraón, el rey de ese momento. Joseph era el jefe de todos y los servía y los atendía. Y una vez vinieron los dos y le dijeron, ¡ay, Joseph, tuvimos un sueño! Y así como cuando uno charla cuando tiene sueños con alguien. Y entonces le dicen, hey, tuvimos este sueño. Y cada uno le dijo su sueño a Joseph. Y entonces brilló en Joseph el talento que el Padre del cielo le dio. Y les dijo, ay, yo entiendo este sueño que el Señor les dio. Va a hacer esto, esto y esto. Y el otro dijo, ¿y el mío? Y él dijo, el tuyo va a ser esto, esto y esto. Y sucedió tal y como se los dijo Joseph. Salieron a los 3 días. El faraón rey los miró y efectivamente llamó al copero para servirle y al panadero lo mandó a ahorcar. Pero cuando se iban a ir, Joseph, que era humano y también se cansaba de todo lo que había pasado, ¿qué le dijo al copero y al panadero? Oigan, acuérdense de mí. Miren que yo soy un buen muchacho. Miren, yo soy buen líder acá. Yo no he sido miserable con ustedes. Yo soy buena gente. Yo no merezco estar aquí. Acuérdense de mí. ¿Y qué le dicen ellos? Claro, tranquilo. Salimos de aquí y ya hablamos. Y pasaron 2 años y al copero se le olvidó. Y no lo culpo. Después de estar uno en la cárcel y uno salir de la cárcel, uno sale a estar hablando de todo menos de ese lugar y acordarse de muchas cosas, no. Y el copero se olvidó de Joseph. Y la palabra lo dice así en un versículo. El copero se olvidó de Joseph. Qué frase tan dura. ¿Cuántos de los que usted creía que confiaba se han olvidado de usted?
¿Cuántos siervos y siervas de Dios se han olvidado? Cuando le dijeron, sí, Chinito, para que sirvas conmigo. No, Chinita, tan pronto esté bien, yo te llamo de una. Eso es tuyo. Dalo por hecho. Eso es tuyo. Dalo por hecho. De Joseph también se olvidaron. 2 años larguitos. Y el Señor colocó en el faraón un sueño y nadie lo podía interpretar. Y se acordó el copero del que le había interpretado el sueño en la cárcel. Se acordó de Joseph. Y le dijo al faraón, ¡ay! Allá en la cárcel hay un hombre tan bueno. Y él interpreta los sueños. ¿Por qué no lo manda a llamar mi señor? Y lo mandaron llamar. Interpreta los 2 sueños de faraón. Y el faraón dice, ¿a quién más puedo colocar para estos tiempos de crisis, sino a uno que estoy mirando por aquí? Y Joseph, una vez más en la vida, es colocado como segundo. Él empezó teniendo sueños como primero. Fue vendido 2 veces, el segundo después de Potifar y el segundo después del faraón. El segundo de mando en la cárcel. No ha podido pasar a ser el primero. Y Joseph empieza a servir como virrey, como segundo del faraón. ¿Y qué bendición? ¡Qué bendición! Eso es una maravilla. Pasan años y José entonces ahí es restablecido, prosperado, y sin él saberlo, todo lo que había vivido es para el bienestar de su pueblo. Porque él todavía no lo sabe. Cuando lo colocan como segundo en la casa de Faraón, le imponen la esposa. Le dicen, usted va a ser el segundo de Faraón y aquí está su esposa. Es la hija de Potifera, el sacerdote de aquí de Egipto. O sea, no tuvo derecho ni a escoger mujer. O sea, lo de Joseph es una historia poderosa. Pero en medio de todas las cosas, hasta la esposa, Joseph le enseñó de su cultura. Porque Efraín y Manasés son más hebreos que cualquiera de nosotros juntos. Tanto así que la bendición a los hijos del pueblo de Israel se hace que el Señor te haga como a Efraín y Manasés. ¿Por qué no como Abraham, Isaac y Jacob? Los judíos imponen la bendición a sus hijos de hijos habidos fuera de Israel y con una mujer extranjera. ¿Por qué? Porque José elevó tanto a su familia por nunca haber olvidado lo que era. El hijo de Israel, el hijo de Jacob. Hermano, no sé dónde tú te halles, pero tú no puedes olvidar quién eres. Y tu familia no puede olvidar quién eres tú y de dónde vienes. Tú debes empezar a vivir en tu casa el celo del Eterno. La celebración del Shabbat no es negociable. Las fiestas del Eterno no son negociables. La cultura de la Torá no es negociable en nuestras casas. Eso no se negocia. Porque esa es la forma como el Rey te ha mandado a ti llamar y servir. No hay otra forma, no hay otra circunstancia, sino como lo dice el Dios de la Biblia. ¿Cómo será el poder de convencimiento de José en su forma de ser, espíritu, alma y cuerpo, que su esposa termina educando a sus hijos, no como Egipto, sino como Israel? Al punto que cuando Jacob ve a sus hijos, los recibe entre sus piernas y los bendice como sus hijos. No les halló diferencia, aunque esos muchachos nunca habían ido a Israel.
En tu familia y en mi familia no debe haber diferencia. Todos debemos tener la misma cultura, la cultura del Eterno, la cultura del pueblo de Israel, la cultura del Señor. No podemos por debajearnos con otros y con otras. Debemos vivir la cultura de nuestro Señor. Nosotros debemos hacer eso. Porque ¿saben qué? Por todo esto que pasó, Joseph nunca olvidó su pueblo ni su cultura. Tú no puedes permitir eso. Y debes entender una cosa, después de pasarte por esto. Dios tiene todo bajo control. Todo. La cárcel, el pozo, la esposa de Potifar, el olvido del copero. Nada sucedió porque sí. Todo estaba bajo el control del Eterno. Porque el Señor iba a mandar más adelante a hijos como nosotros, que hemos vivido cosas y que pareciera que la palabra del Señor no se va a cumplir. Pero así pareciera que la visión tardare, se cumplirá, dice el libro de Habacuc. Tranquilos, la promesa se cumplirá. En medio de todas las cosas, el Señor nos hará entender que todo lo necesitábamos para ser mejores. Y tendrá que pasar un acercamiento, un vayigash, un recuerdo, un reencuentro en el día determinado. No será antes ni después. Los reencuentros se dan en el día que deben darse, porque deben tener un fruto y un propósito. Nunca hay reencuentros porque sí. Los reencuentros tienen un propósito identificado en el Eterno y tenemos que aprender a vivirlo de esa manera. Necesitamos tener preparación, paciencia, silencio y determinación para vivir lo que corresponda. ¿Saben qué hizo José en todos estos años? Guardé total silencio en el comedor, en la hora del almuerzo, porque pensaba en el mensaje que el Señor me había dado. ¿Saben José qué hizo en todos estos años? Guardó silencio. En ninguno de estos años habló mal de sus hermanos. En ninguno de los años dijo, espera y verá. En estos días como virrey me voy a meter en un carro de estos y me voy por allá a ver qué encuentro, como cuando era chino. Tengo experiencia de ir a buscar gente y yo me los voy a encontrar. Espere tantico. Él tenía todo el poder y en todos los años de su vida tuvo el testimonio perfecto. Sufrió, no entendió, caía, se iba a la cárcel. ¿Y cómo sabemos que sí estaba cansado? Porque le pidió ayuda al copero del rey. Nunca pidió ayuda antes. Bueno, no se registra, pero quedó registrado en que le pidió cacao al copero del rey, del faraón. Y le dijo, oye, habla de mí. Yo no debo estar acá. Habla de mí. Pasados tantos años ya estaba cansado. Él era de los pocos presos que nadie lo visitaba cada 8 días. Nadie le llevaba una arepa, una pupusa, porque no tenía familia en ese lugar. No tenía esposa, hijos, estaba solo. Qué difícil vivir así. Y Joseph se cansó y dijo, oye, habla de mí. Como todos nosotros, se cansó. La diferencia es que no quiso hablar de su casa, ni de lo que le habían dicho y hecho sus hermanos. Se calló. Y después, cuando vuelve a ver a sus hermanos, identifica que toda esa por debajeada, pasar de tener túnica de colores, de ser el consentido de su padre, de tener todo, pasó a ser esclavo, no a tener nada. Pero cuando los vuelve a ver, entiende que todo eso había servido.
porque Él hoy los iba a alimentar a ellos. Él hoy los iba a servir y a bendecir. No sé qué están pasando ustedes o qué esté pasando yo, pero de algo estoy segura por la palabra. Todo lo que nos está aconteciendo nos va a servir en un futuro. Nos estará enseñando a callar, nos estará colocando un corazón más humilde, nos estará enseñando a perdonar lejos porque cerca no podríamos. Podríamos estar recibiendo lo que otros sembraron, no tú, pero sí los de tu casa. Joseph estaba recibiendo mucho de lo que hicieron sus padres y sus abuelos. Y sus hermanos mayores, bueno, sus medio hermanos mayores. Lo estaba viviendo él. Y en mi vida alguna vez pasó algo. Y alguien me preguntó, de esos alguienes que hay que siempre por todo lado. ¿Y no sería que usted ya puso cachos para que se los hubieran puesto? Inmediatamente dije jamás, ni en mi pensamiento se me había atravesado pensar en otro. Pero tuve que ir a examinar mi familia y en mis familiares sí había eso. Indefectiblemente llegó a mí ese dolor de que lo traicionen a uno. Eso es horrible. Y entonces decidí postrarme y decir, hasta aquí llega esta maldición en mi casa y en mi generación, Señor. Nunca más esto se tiene que volver a vivir. Lo vivo yo porque traía esas cadenas generacionales, pero aquí se detienen en el nombre de Yeshua. No más. Y entendí que recibía esas maldiciones generacionales para no volverlas a repetir, porque en un día decidí aceptar que mi corazón quedó con la túnica que el rey me dio y no con las maldiciones que la familia me había regalado. Y el Señor decidió, y nosotros también, rectificar el camino de mi familia en divorcio, y me caso el mismo día que se casaron mis padres. Y lo primero que dice mi madre es, ay no, esa fecha es fatal. No se case, esa fecha es una maldición. Y yo le dije, no, el Señor va a rectificar y a restaurar y a restituir en mí lo que se rompió en ustedes. Yo decidí quedarme con la túnica de colores en mi corazón. Aunque la familia decía, eso no es posible. Siete años después de enterarme de unos cachos primeros, el mismo día, y a los 7 años me estoy casando. El día que mis padres se casaron, y luego ellos lo consideraban como la fecha de no acordarnos porque fue lo peor que hicimos, me caso yo. Y días antes de ese matrimonio, me caso por lo civil en el día que la tía que más quiero y me ha ayudado tanto se casó con su esposo y que fueron separados hasta el día de su muerte, y las rodillas de ella nos han llevado a todos al Evangelio. Ninguna fecha fue al azar. El Señor todo lo tenía determinado y destinado. Y valió la pena el dolor antiguo para que eso en mi familia se terminara. Y si al Señor le plació colocarlo en mí para que yo lo supliera y lo sufriera y lo padeciera, Baruch Hashem, bendito el Eterno, porque entendí que hasta aquí llegaba ese dolor en mi casa y nunca más se va a repetir, porque en mi corazón Él puso palabra de vida. Aunque el mundo me hablara de cachos, de venganza y de muerte. Yo no sé tú qué estás viviendo, pero la vida de Joseph no fue en vano.
y lo que tú estás viviendo no es en vano. Dios te va a llevar al origen para que puedas ver que el Señor siempre estuvo ahí. El Señor había prosperado a Joseph en todo. Una esposa maravillosa, 2 hijos magníficos. De todos los patriarcas, hijos que no le dieron problema. Aunque fueron cambiados, el menor siendo el mayor en bendición, no hubo problema. Pero el Señor tenía que llevarlo a reencontrarse con sus hermanos. El Señor va a permitir enfrentamientos en nuestra vida para que podamos mostrarle a los que pasaron en nosotros que somos diferentes. El Señor lo va a hacer. Y miren por qué el Señor permite esto. Deuteronomio 8 del 1 al 5. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y os acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Nadie más te ha permitido caminar ese camino, el Señor tu Dios. Estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y os afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocíais tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así así el Señor tu Dios te castiga. Versículo 11 del mismo Deuteronomio 8. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Todo lo que el Señor te ha permitido vivir es para que tú puedas reconocer que el Señor te lleva por todo lugar para probarte, afligirte y enseñarte que solo de Él depende tu bendición y tu vida. No mires más coperos, no esperes la túnica de tu padre, no esperes a tus medio hermanos. Es el Señor tu Dios el que puede bendecirte. Hace 8 días mirábamos la porción semanal al final y todavía no es el final. Así nos pasa hoy en día. Miquets, al final todavía no es el final. La gente cree que ya es el final y aún faltan sucesos para que la historia termine. Yeshua va a mirar a sus hermanos y luego se va a revelar a ellos. Y tú no puedes dejar de ser el hombre y la mujer que tienen la túnica en el corazón. Toda la palabra que Dios te ha hablado, todo lo que el Señor te ha hablado, Él lo cumplirá, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie su palabra sobre ti. Tú haz como José, lidera y reina en todo lugar donde el Señor te coloque, con la túnica de colores que Él te dio adentro, para que la palabra de Él salga y tu espíritu, alma y cuerpo digan de quién eres hijo. Si hasta aquí has bajado tus niveles físicos, emocionales y espirituales, deténlos el día de hoy. Porque la túnica de colores de la que Él te habló siempre ha estado en ti. Son los hombres y las circunstancias las que quieren hacernos ver que ya no lo tenemos.
Hoy tienes la oportunidad de nacer de nuevo, de vivir diferente, de tener un nuevo comienzo, de volver a retomar la palabra que el Señor te dio y de no olvidarte de ella, porque Él hará como lo ha dicho. ¿Por qué? Porque es Dios y Él no se olvida de lo que le ha dicho al hombre. Él lo hará en su tiempo perfecto. Si te parece que se está demorando, no te afanes. Él está haciendo las cosas como quiere. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabes que eres una mujer virtuosa. Esto le fue dicho a una mujer que nació de nuevo en Israel y pasó de moabita a israelita, a Ruth. El Señor iba a hacer todo lo que ella dijera, porque se veía ella de dónde era. Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, yo te pido que mis hermanos y yo hoy resucitemos y revivamos las palabras que tú has hablado sobre nosotros una y otra vez. Permítenos, Padre de la gloria, vivir en tu presencia, vestirnos de la ropa del Rey, Señor, vestirnos de tu presencia y pasar por encima de toda circunstancia y dificultad en nuestras vidas para ser hijos del Rey. Que cada uno de nosotros tengamos el vestido que tú has dicho que tenemos. Lo que tú has dicho sobre nosotros se cumplirá porque tú eres Dios y tú no mientes. Padre de la gloria, ayúdanos a salir victoriosos de todas las etapas por donde estamos atravesando. Que podamos decir continuamente, hágase tu voluntad y no la mía. Que amemos tu voluntad y tu presencia, que amemos la palabra que tú has dicho sobre nosotros, aunque nos veamos en la cárcel, aunque seamos más que esclavos, aunque nos hayan por debajeado con palabras, aunque nos hayan traicionado, aunque hayan roto nuestra vida una y otra vez. Aviva tu palabra en medio de nuestros corazones. Danos el poder de tu espíritu y resucita la palabra que nos has dado, Señor. Nosotros llegaremos hasta donde tú has dicho que vamos a llegar. Nosotros haremos lo que tú has dicho que vamos a hacer. En tu palabra está registrado que nosotros haremos cosas más grandes que Yeshua en estos tiempos. Prepáranos para ese tiempo glorioso y victorioso. Queremos ser como tú, Padre de la gloria. Tómanos de la mano y sácanos del pozo donde nos encontremos. Padre, para ser victoriosos en ti y para salir adelante en todos nuestros sueños y proyectos. Haremos como tú has dicho que vamos a hacer. Iremos a donde tú has mostrado que vamos a ir, porque a ti te ha placido hacerlo así en nosotros y confiamos en ti y no vamos a ceder, Padre mío, a lo que ha dicho el hombre, porque tú eres Dios y nosotros somos